Tiene casi 30 años de experiencia. Líder espiritual, fundador de un ministerio con 170 iglesias, 106 de ellas con templos propios. Creó la fundación HAG, con más de 100 comedores y copas de leche. Estableció 160 estaciones radiales propias, siendo la cadena radial más grande de Latinoamérica. Maestro de las Escrituras y fundador del Instituto ICT. Realiza reuniones multitudinarias, recorriendo más de 1 millón de kilómetros para unir las almas con la salvación de Cristo, donde se ven milagros impresionantes. Es músico multiinstrumentista y compositor. Compuso adoraciones y alabanzas que se cantan en muchas congregaciones. Es además fundador de 8 colegios, primario y secundario, y de un club deportivo. Cuenta con capacitación secular como abogado, además de sus estudios en licenciatura en recursos humanos, periodismo, notariado y martillero. Fundador de un diario digital, experto en informática y diseño gráfico, empresario y emprendedor. Con ustedes, el mensaje de la palabra de Dios, a cargo de Hernán Alberto Cortés. Dale la mano a aquel que está a tu lado y decirle: Dios te bendiga. Y vamos a escuchar la palabra de Dios hoy. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Isaías, en el capítulo 50 del libro de Isaías. ¿Sabes que Isaías fue un hombre de Dios que le tocó profetizar en tiempos que eran tiempos inciertos, tiempos difíciles? Eran difíciles los días de Isaías porque la gente le había dado la espalda a Dios. Entonces Dios le manda a Isaías a que revele cuál era el propósito, cuál era la voluntad, cuál era el buen camino. Y era difícil porque había que levantarle el ánimo al pueblo que ya conocía a Dios. Isaías no fue enviado a hablarle a personas que desconocían del camino del Señor. Isaías fue enviado a hablarle a personas que ya conocían de Dios. Él fue enviado para que le diese un ánimo y una esperanza a quienes en una oportunidad habían conocido de Dios. Entonces la tarea de Isaías realmente fue difícil. Dice la Escritura entonces que Dios le habla a Isaías y ahora Isaías tenía que ir a hablarle a otros. Y cuando Isaías hablaba, la gente lo escuchaba, pero lo escuchaba como con un poco de indiferencia. Aún muchos decían, todo el asunto este de Dios ya es como parte del pasado. Ya no es tanto que Dios actúa hoy en día. Cuando hablas con personas y le dices, ¿crees en la palabra? Dicen, sí, creo en la palabra. ¿Crees en las Escrituras? Lo creo. ¿Crees que Dios tiene el poder para hacer milagros? Dicen, lo creo. ¿Crees que Dios puede hacer milagros hoy? Y dicen, no creo tanto hoy. Creo que más bien los milagros eran para antes, no para hoy, no para estos días. Bueno, el mismo espíritu perseguía en los tiempos de Isaías al pueblo de Dios. Como que creían que era para antes. Como que ellos pensaban que todos los milagros y las bendiciones habían sido un tiempo y una oportunidad que Dios les dio al pueblo antes, no para aquellos días. Dice la Escritura entonces, libro de Isaías, según mi Biblia en la página 688, capítulo 50. Y Dios le da un mensaje, diciéndole, capítulo 50, verso 2. Porque cuando vine, no hallé a nadie. Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso que suba hasta la eternidad de los cielos. Aleluya, aleluya y aleluya. Algo maravilloso. Dice la Biblia, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar, dice Dios. No hay poder, no hay virtud. El pueblo estaba esperando una bendición, pero la bendición ya había pasado tiempo, había quedado atrás. Y ahora ellos decían, sí, Dios tenía poder, pero tenía poder para antes. Dice Dios, ¿acaso se me acabó el poder? Ya me cansé. ¿Acaso estoy viejito? Dice Dios. Dios le habla al pueblo y como lo exhorta, lo reprende. ¿Acaso ya no tengo más poder para librar? ¿Ya no tengo más poder para redimir? ¿Acaso mi mano se ha cortado? Y Dios dice, y yo vine a hacer algo con ustedes y no encontré a nadie. Y yo les hablé y nadie me respondió. ¿Sabes que cuando Dios viene, cuando sus planes se ponen en marcha, Dios le habla a personas, a hombres de carne y hueso?
Y cuando Dios habla, Dios espera que le respondas. Y no siempre la respuesta es una respuesta de palabras, sino una respuesta de actitud. Si no, te va a ocurrir como aquel varón que le dijo a uno de sus hijos: ve a mi campo a trabajar. Y él dijo: sí, voy a ir. Y no fue. Y Dios no espera muchas veces solamente las palabras. Más al otro le dijo: ve a mi campo a trabajar. Y él dijo: no voy a ir. Pero después pensó, y arrepentido, sin decir nada, se fue al campo a trabajar. A veces la respuesta que Dios espera no es solo una respuesta de palabras, sino que la respuesta que Dios espera es una respuesta de los hechos, de la actitud. Dios dice: ¿por qué yo vine y no encontré a nadie? Se cansaron de esperar, dice Dios. Se cansaron de creer. Se cansaron de confiar. ¿Sabes cuántos creyentes escuchan este mensaje y dicen: pastor, a mí me pasó así? Me cansé de creer, me cansé de esperar y me cansé de confiar. Bueno, pero la Biblia dice que no nos cansemos hasta desmayar, porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. No te canses, no se cansen tus brazos, no decaigan tus fuerzas, dice el Señor. Aleluya. Dice la Escritura así: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar. ¿Qué pasa? Dice Dios. ¿Piensas que yo estoy sujeto a leyes naturales como las del hombre? Que pasa el tiempo y el hombre se olvida. Pasa el tiempo y el hombre pierde entusiasmo. Y dice: voy a ser famoso, voy a ser actor, voy a ser deportista, voy a estudiar. Y pasado el tiempo comienza como a lavarse la visión, comienzan como a menguar las fuerzas, comienza como a decaer el entusiasmo. Dios dice: no, esto no es parte de un entusiasmo, esto es parte de una promesa que Dios da. Y Dios dice: y yo vine cumpliendo mi promesa y no encontré a nadie. ¿Sabes a cuántos lugares va Dios a responder, a dar regalos, a ver quién está dispuesto a encontrarse con Él? Y no encuentra a nadie el Señor. ¿Y por qué cuando yo llamé, dice el Señor, nadie me respondió? Nadie respondió porque no creían. Y al no creer, dejas de esperar y dejas de confiar. La Biblia dice que Dios hace un pacto con un hombre, un pacto tremendo. Dios iba a comenzar en la humanidad una relación distinta con todos los hombres. Dios se iba a revelar, el Dios grande. Algunos dicen: pastor, será como un extraterrestre, Dios, un ser de otro planeta que vino y es una mente muy superior y puso a un hombre, a una mujer y se fue. Pueden mirarlo con los ojos que lo veas, pero aquel ser, creador de los cielos y de la tierra, el creador del universo, Él dice, cuando alguien le pregunta: ¿y quién eres? Dios dice: yo soy el que soy. Luego hay alguien que también le pregunta: ¿pero quién es Dios? ¿Cómo apareciste? Con todas esas preguntas en el corazón, Dios le responde al hombre y le dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, el que tengo las llaves del abismo y del Hades, el poder sobre toda maldad sobre la faz de la tierra y aún fuera de la tierra. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, la estrella que más brilla, el que más gloria tiene. Cuando Juan escuchó todas estas cosas, dijo: no te voy a preguntar más nada, Señor, porque tú eres todo y tú lo tienes todo. El poder, la gloria. Aquel Dios tan poderoso y tan glorioso se decide a hablar a un hombre. Iba a comenzar un trato con la humanidad, con aquel hombre que se sentía muy terrenal como para poder atender asuntos celestiales, o muy pequeño como para poder atender asuntos tan grandiosos. Dice la Biblia que entonces Dios le habla a Abraham y comienza una relación. Y cuando Dios le habla a Abraham, le dice: Abraham, ¿sabes qué? ¿Por qué no sales de tu tienda? Abraham tenía un problema, y el problema de Abraham era muy grande, porque él tenía casi 100 años y no tenía un hijo. Para él era el problema más grande del mundo. Sin embargo, Dios le dice: yo te voy a dar un hijo. Y él dice: ya ahora tengo un hijo, mi criada va a tener un hijo. Él le dice: no, yo te voy a dar un hijo tuyo propio, y haré de ti una nación grande. Pero él decía: mi mujer es estéril, yo soy viejo. No solo hay un problema, hay dos problemas. Pero Dios le dice: sal de tu tienda, deja de estar encerrado ahí en la pequeñez del lugar donde te encuentras. Sal afuera. Y lo primero que hace, lo saca afuera y le dice: mira los cielos. Y cuando contempla los cielos, ve una inmensidad tremenda,
Un hermano venía viajando conmigo y decía: yo me había olvidado lo que era el cielo aquí en el sur, y veía el cielo estrellado inmenso. Yo le digo: es el mismo cielo que tenés en tu ciudad. Lo que pasa es que las luces no te lo dejan ver. Tu cielo está contaminado por luces, por edificios. Pero cuando sales al campo no hay luces. Este hermano, íbamos en el vehículo y dice: no puedo creer, dice, que hasta se ve como si fuese la tarde. No hace falta ni luces del auto, y apaga las luces. Y la luna alumbraba tanto que se veía la ruta. Y él decía: qué hermoso, esto es tremendo, decía. Yo le digo: es el mismo cielo, es la misma luna. Lo que pasa es que estás encerrado ahí en las luces de tu ciudad, y por momentos piensas que las luces son más fuertes, pero la inmensidad de los cielos es más grande. Y a veces te dejas encerrar en pequeños problemas porque estás encerrado en tu tienda, estás encerrado en tus asuntos, y piensas que lo que te pasa es lo peor del mundo, es lo más grande, que parece que nadie está pasando algo similar o peor. Entonces Dios comenzó a hablar a un hombre y le dijo a este varón llamado Abraham: sal de tu tienda. Le iba a hablar adentro de la tienda, claro que sí, pero Dios quería que él viese. ¿Qué tenía que ver Abraham? ¿Qué era lo que él tenía que ver? ¿Qué era lo que él tenía que observar? Abraham tenía que ver lo que Dios veía. Abraham tenía que mirar y contemplar la inmensidad en donde Dios habitaba. Entonces Dios le dice: sal de tu tienda y mira los cielos. Y cuando Abraham salió de su tienda, se encontró con todo el cielo estrellado, inmenso, una inmensidad tremenda, que era su tienda ahora frente a la inmensidad de los cielos. Yo, cuando vivía en el norte, de tanto en tanto no solamente mi madre, sino que a veces iba a visitar a mi abuelo y ponía las camas ahí afuera, hacía tanto calor. Entonces nos tiraba mi abuelo el catre y nos acostábamos a dormir, si podíamos, porque entre que nos íbamos a acostar mirábamos las estrellas y empezábamos a distinguir las diferentes constelaciones. Algunos decían: allá están las 7 cabrillas, y mirábamos una inmensidad tremenda. Jugábamos a ver quién contaba más estrellas. Es imposible, hay millones de ellas. Parecerían tan cerca, pero tan inalcanzables. Y cuando miras los cielos, contemplas la grandeza de lo que hay afuera, y dejas de estar encerrado. A veces estás en tu trabajo todo el día ahí frente a la máquina de escribir o a la computadora, y estás enojado porque tu compañero no te presta la brochadora. Y dice: la segunda vez que me lleva la brochadora y siempre me hace lo mismo. Y parece que ese es el problema más grande. Yo conozco personas que se pelean por la brochadora. Y van a ir: no me agarres más mi abrochadora. Y Dios dice: sal de tu tienda un poco y mira la grandeza de los cielos. Abraham, cuando salió de su tienda y miró la grandeza, le dijo: mira las estrellas que hay en los cielos. Si puedes contarlas, cuéntalas. Y Abraham comenzó a mirar, y empezó a mirar arriba, a los costados, al horizonte, atrás de él, al otro costado, y era una inmensidad tremenda que le rodeaba. Algún día párate en el campo, en medio de la oscuridad, y contempla la inmensidad de los cielos que miró Abraham. Pero esto es algo bueno, es una buena noticia, porque ¿sabes qué? Descubrirás el mismo cielo que vio Abraham miles de años atrás, y te encontrarás con la misma grandeza del Dios que vio Abraham miles de años atrás. Yo soy el mismo, dice el Señor, ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, dice el Señor, más altos que los de ustedes. Así son mis planes, más grandes que los planes que ustedes tienen. Cuando Abraham comenzó a contemplar aquella gloria, entendió que ahora el Dios de los cielos, cuyas habitaciones son los cielos, y la tierra dice que es como el estrado de sus pies, le habló y tenía un plan. Tenía un plan tremendo con él. Y ahora comenzaría una relación distinta de Dios hacia los hombres. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y serás de bendición. Abraham estaba contemplando aquella grandeza y no podía creer lo que veían sus ojos, y no podía creer lo que oían sus oídos. Había tenido un encuentro con Dios, no dentro de una iglesia,
Porque la Biblia dice que no hay templo en la tierra que pueda contener la gloria de Dios. Haréis templo, le dijo Dios a Salomón, en donde yo pueda habitar. Habitaré entre paredes. Los cielos no me pueden contener, dice el Señor. Pero Abraham estaba contemplando toda aquella gloria y todo aquel poder. Y empezó a nacer en él la fe. Empezó a nacer en él la esperanza. Empezó a dejar de mirar su pequeña tienda. Como algunos dicen, ay, mi auto. Y lo limpia. Mi auto, mi casa. Y le dice, sal un poco de tu tienda y mira lo que yo te mostraré. Y te mostrará Dios una grandeza mayor, un poder más grande, una riqueza superior. Cuando Abraham comenzó a ver la gloria de Dios, Dios le dijo, haré de ti una nación grande. Una nación grande, así será tu descendencia. Nadie la podrá contar. Entonces Dios le dijo, prepárate una becerra de 3 años. Prepárate un ternero de 3 años. Un cabrito de 3 años. Prepárate una tórtola y un palomino. Y pártelos en la mitad y ponlos en el holocausto. Y Dios estaba por hacer un pacto, pero Dios había hecho su parte. Ahora Abraham tenía que hacer la suya. No era fácil andar matando animales que representaban ganancia para uno, alimentación para la familia, sustento, para ponerlos en un holocausto de piedra y ver qué pasaba con ellos. No se podrían comer todos los animales de una vez. Mucha de la carne luego tenía que repartirla entre la gente. Si no, quedaba inservible. Entonces Dios le da la orden a Abraham, y Abraham prepara un altar y sacrifica una becerra y sacrifica un carnero. Sacrifica un cabrito, una tórtola, un palomino. Pártela en la mitad, los animales más grandes, más los pequeños los deja así nomás. Y se queda Abraham contemplando. ¿Por qué? Porque era usual que en aquellos días cualquier persona que sacrificase tuviese que poner fuego para quemar el holocausto. Porque el fuego purificaba el holocausto. El fuego era como lo que simbolizaba o se llamaba el pacto. Porque el animal ahora era ofrecido ante Dios. Pero Dios no le dijo a Abraham que prenda fuego. Entonces Abraham se quedó a esperar. Dijo, Dios me dijo que haga esto y lo voy a hacer. Y se quedó a esperar. Comenzó a pasar 20 minutos, 1 hora, 2 horas. Y ahí estaba Abraham mirando el holocausto así. Y las aves de los cielos empezaron a mirar también. Y se acercaban y querían comer la carne que había estaba la mesa servida. Era una ofrenda a Dios. Pero las aves querían comer y llevarse esa bendición que era para Dios. La Biblia dice que también a veces la semilla cae en el camino y vienen las aves de los cielos y la comen. Que era una semilla para que dé planta, para que dé fruto. Pero sin embargo las aves aprovecharon antes de que dé fruto y la comieron. Así dice la Escritura, que es la palabra de Dios en el corazón de muchos. Es sembrada, pero antes de que dé fruto, el adversario viene y come la semilla. Te roba la esperanza. Y luego viene Dios a bendecirte y dice, pero antes en esta casa habían orado para que los bendiga. Habían orado para que venga a visitarlos, a bendecirlos, y vine aquí y no hallé a nadie. A la mamá la encontré en el baile, a los hijos los encontré por ahí, al marido lo encontré por otros lados y no hallé a nadie. Porque cuando vine, dice el Señor, no hallé a nadie. Y porque cuando yo llamé, nadie respondió. ¿Por qué dejaron de esperar? ¿Por qué dejaron de confiar? Si ese es el sello, ese es el pacto. Ese es el pacto de Abraham. Dice entonces que Abraham se quedó frente al holocausto. Y entre que las aves descendían a comer la carne, él las ahuyentaba todas. Las ahuyentaba y volvía a ponerse ahí esperando que Dios hiciese algo. Y empezó a caer la tarde. Y el día empezó a oscurecer. Y las aves seguían ahí tratando de comer los animales y Abraham ahuyentándolos. En un momento dice que cuando ya iba cayendo la tarde, Abraham cae en un sueño profundo. Y dice que tras la oscuridad de la tarde, del atardecer, y el sueño que él tenía, le sobreviene a él un terror tremendo. Y comienza a tener un sueño. Y Dios comienza a hablarle. Y Dios le dice, Abraham, haré de ti una nación grande. Estaré contigo. Tendrás un pueblo muy grande. Tu pueblo atravesará luchas y adversidades. Mas después de un tiempo me acordaré de mi pacto que hice contigo y los rescataré otra vez. Y los levantaré de nuevo. Y entre que Abraham estaba ahí dormido, Abraham no se movió de enfrente del holocausto.
Abraham esperó. Ese es el pacto de Abraham. Abraham le cree a Dios y su fe le impulsa a buscar, su fe le impulsa a esperar, su fe le empuja a mantener una relación con Dios. Dice la escritura que entre tanto Abraham tenía un sueño, se levantó y dijo: Dios me habló. Yo hace unas semanas tuve un sueño tremendo en el que Dios me habló. No siempre cuando uno sueña Dios le habla, pero hay personas a quien Dios le habla por sueños. Y a mí, desde que yo me convertí a Dios, Dios me habla por sueños. Y a veces de tanto en tanto, a veces pasan meses, a veces algunos años, pero otras veces Dios me habla de una forma tremenda. Y yo desperté al pastor en donde estaba de visita, y dijo: tal vez al pastor se descompuso, le pasa algo. Y le digo: sentate acá, le digo, te voy a contar el sueño que tuve. Y él me miraba asombrado. Yo le digo: este sueño es de Dios. Yo sé cuando un sueño es de Dios o no. Después de unas semanas de que pasó este sueño, y en el sueño yo le contaba que Dios me hablaba de que venían bendiciones tremendas, bendiciones, que Dios iba a hacer una obra escalofriante. Yo le decía que en un principio tuve miedo porque pensé que era algo malo. Dios después me mostraba que eran bendiciones asombrosas, tremendas. Este hermano me miró y no dijo palabra alguna, pero después de las semanas Dios empezó a hacer una obra tremenda, y ya en estos días estamos viendo una obra tremenda de parte de Dios. Abraham tuvo un sueño maravilloso en Dios, y cuando se levanta, dice Abraham que ve como un horno. Ya era de noche, y dice que en el horno era como un horno de fuego, y ve como una antorcha que empezaba a descender sobre los animales, sobre las mitades de los animales, y los iba como quemando. El fuego tenía que ponerlo a Abraham, mas Dios no le dijo que lo ponga a él, porque el fuego que iba a encender la fe de Abraham no era la religión, no era un convencimiento de hombre. El fuego que iba a encender el holocausto de Abraham era un fuego que viene del cielo, fuego que ha encendido el Señor. Nadie lo podrá apagar jamás. Fuego que viene de Dios. No lo agarrarán los ríos, no lo agarrarán los mares, dice la Biblia. ¡Aleluya! Pasado muchos años de esta historia, los hombres vuelven a alejarse de Dios. Y en tiempo de Elías, dice que las personas comenzaron a buscar los dioses paganos. Y Elías le habla al rey y le dice: ¿por qué no buscar a Dios? Y el rey decía: es que Dios no existe. El que existe es Baal. Y él decía: Jehová Dios existe. ¿Por qué no traen a todos sus cientos de Baales, de profetas, y veamos quién es el verdadero Dios? Y ahí es cuando ponen un holocausto, un altar de piedras, ramas, animales para ofrecerlos a sus dioses. Y los profetas Baales comenzaron a lanzar y a pedir a su Dios que descienda fuego del cielo. Y empezaron a buscar, y pasaban los minutos y las horas, al punto tal que ya cada día iban aumentando más en su emoción, en su fuerza, y comenzaron a cortarse el cuerpo, a herirse, diciendo: Baal, respóndenos, Baal, decían. Y Elías los miraba, le decía: estará ocupado haciendo otro asunto, les decía. Y ellos decían: no, Baal. Y venían unos y se cortaban con cuchillos la piel, decían: Baal, miran nuestro sacrificio. Y después de que se cansaron de herirse, esa es la religión te hiere, la religión te hace sacrificarte, pero Dios es el que se acerca a tu vida, es el que viene donde tú estás y quiere sacarte del medio de la depresión, de la soledad, de la frustración, y te dice: mira la grandeza, mira todo lo que tengo para enseñarte, sal de tu tienda y te mostraré quién soy. Luego Elías dice que se para frente a su altar y dice: yo oraré a Jehová Dios y veremos quién es el Señor. Y le pide a la gente, a los que estaban ahí, que le echen agua en el altar, que echen agua para que nadie piense que ocurrió una pequeña chispa y se encendió el holocausto, aunque esa pequeña chispa no ocurrió en el altar de los Baales. Sin embargo, dice que comienzan a echarle agua sobre el holocausto de Elías, a tal punto que el agua comenzó a chorrear por todas partes en el altar. Y cuando todo estuvo mojado, entonces
Elías oró a Dios. Y la Biblia lo relata así. Dice: Elías era un varón como nosotros, sujeto a pasiones similares a las nuestras, sujeto al cansancio, sujeto a la frustración, a la dificultad, a la depresión, a la angustia, a la soledad. Pero dice que él oró y fuego cayó del cielo. Cuando fuego cae del cielo y se enciende el holocausto, la gente comienza a temblar de miedo, se tiran de rodillas y dicen: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Comienzan a gritar todos. Los profetas Baales estaban turbados, confundidos. Elías era un hombre como nosotros, pero que esperó en Dios, esperó el momento de Dios. La Escritura dice: ¿por qué cuando yo vine no hallé a nadie? ¿Por qué dejaron de confiar? ¿Por qué dejaron de esperar? Y Dios dice: ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿Acaso ya no tengo más poder para librar? Dios tiene el poder para sacarte en la situación en la que te encuentres hoy. Algunos dirán: no, si yo fui a la iglesia y no pasó nada. Bueno, ese es uno de estos. La Biblia dice: ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar, dice Dios. No hay poder en mí, dice el Señor. Así como aquella persona que consultaba a los brujos y iba de tanto en tanto a los brujos para que los brujos pudiesen ayudarle. No podía tener hijos. La mamá decía: yo conozco uno bueno porque no sé, que trabaja con caracoles y con esto y con lo otro. Y iban al otro brujo. Entre tanto que esperaban que el otro brujo hiciese algo, decían: no, pero esta es una curandera que me contaron que hace cosas buenas y todos los trabajos le salen bien. Y así empezó a ir a una, a otro y a otro, hasta que al final su hijo, que era joven, tenía un amigo y le dice su amigo: ¿por qué no vienes a la iglesia? Buscan a Dios. Sí, creemos en Dios, pero si no se acortó la mano de Dios para no redimir. ¿Acaso Dios no tiene poder para librar? ¿Que vas a ir a confiar en el curandero, en el brujo? ¿Acaso Dios no tiene poder para restaurar? Así que este joven, en medio de su desconocimiento, le dice a la mamá y a la hermana, le dice: ¿sabes que tengo un amigo que me invitó a la iglesia? Dice que Dios hace milagros también y no te cobra nada. ¿Y qué es más poderoso que los brujos? ¿Y qué es más poderoso que los curanderos? Que los que hacen magia. Entonces, luego hablan con este joven y este joven comienza a decirles, después de hablarles de Dios, de hablarles de la palabra, de hablarles de la fe, deciden ir a la iglesia. Y estuvieron un tiempo en la iglesia, buscando a Dios. Iba la mamá, iba su hija, en esperanza contra esperanza, esperando a ver si Dios le iba a dar un hijo, luchando con la frustración. A veces uno dice: no tiene hijos, y uno dice: ah, pobrecita. Pero uno no sabe lo que sufre una mujer que no puede tener hijos. Uno dice: tiene cáncer, oh, pobre, le salió cáncer, pobrecito. Pero no sabe lo que sufre el que hoy tiene cáncer, el que hoy está tirado en un hospital, dependiendo a ver con qué cara los médicos lo miran. Y si el médico le dice: tienes que tirarte en el piso y dormir en el piso 30 horas, lo hace porque quiere ser sano. Queda reducido a un bocado de pan, una persona vulnerable. Y aún hay doctores que dicen: bueno, ya te dimos este remedio. Dice: a ver, van a abrir, démosle este otro, a ver si con este otro le... Y así prueban. No piense, tenemos un doctor acá que es amigo mío, pero él sabe que es cierto. A veces los doctores te dicen: vamos a probar con este. Y viene el otro con la cara hinchada: doctor, me hizo todo mal, dice. Ah, no, disculpa, no era este, era el otro, dice. Un hermano que es enfermero, un día estábamos en una reunión, dice: pastor, casi maté a una persona, le íbamos a dar el alta, dice. Ya estaba a una hora de que le demos el alta. Y vino el doctor y me dijo: ponele tal remedio. Yo fui y le puse, yo soy enfermero, fui y le puse. Y el doctor no se dio cuenta que tenía que mirar que era una persona alérgica a este remedio. Cayó en terapia intensiva. Pastor, dice, casi lo mato. ¿Y qué le dicen después al paciente? No, lo que pasa es que la enfermedad, ¿qué te van a decir? Cometimos un error.
Cuando el mecánico hace fuerza de más, quiebra un tornillo. Yo cuando hago algo mal, quemo una computadora. ¿Qué hace cuando hace algo mal el doctor? Lamentablemente las consecuencias son terribles, terribles. Gente que han quedado con tijeras adentro, aguja, hilo, de todo. Eso sí que es algo terrible. Sin embargo, esta mujer que no podía tener hijos, esta joven, toda la angustia que ella vivía, nadie lo podía entender. Nadie podía entender su dolor, su frustración, todas las expectativas de vida, de que voy a casarme con el hombre que amo, y voy a ser mamá y voy a tener hijos, y cuando lo tenga en mis brazos, y cuando lo vista, y cuando lo cambie, y cuando lo lleve a pasear, y cuando esté con otros nenes jugando. Todos los sueños explotaron en 1000 pedazos. Y empezó a ir a la iglesia. 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año. Y así, por un tiempo, esperando, buscando, confiando, creyendo. Algunos dirían: pastor, ¿y qué pasó con esto? ¿Le dio un hijo? No le dio un hijo. 2 hijos le dio. Y el nombre del Señor fue glorificado. Aleluya. ¿Acaso, dice Dios, se ha cortado mi mano para no redimir? ¿Acaso no tengo poder para salvar? Dice Dios. Aleluya. Esta mujer te puede contar que solo Dios tiene el poder. Aun cuando tus fuerzas son pocas, aun cuando no puedes mirar más lejos, aun cuando parece que está todo dicho, Dios dice: ¿por qué se fueron? Si yo estaba trabajando, si yo estaba en el asunto, ¿por qué se olvidaron? Dice Dios. ¿Por qué me dieron la espalda? Dice el Señor. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie? Y cuando llamé, nadie respondió. ¿Acaso se ha cortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? ¿Crees que Dios no tiene poder para sacarte de la situación en la que te encuentras? Creyentes que han fracasado en su fe y hoy dicen: yo creo que Dios puede hacer un montón de cosas con las personas que vienen por primera vez, pero no conmigo, porque yo soy un fracasado de la fe, soy un tibio, y Dios no puede hacer nada con el tibio. Dios no puede hacer nada con el que está apartado. Al contrario, Dios puede glorificarse aún más. Dios puede levantarte de la situación en la que te encuentres. No sé si estás en un lecho de enfermedad. No sé si tu familia está en medio de una crisis, si está envuelta en una gran crisis familiar. Dios puede organizar el hogar. Cierta mamá estaba desahuciada porque su hogar estaba todo desmembrado. Cada uno hacía su vida. Y ella tenía el peso por querer que su familia vuelva a ser una familia. Por más que se esforzó, por más que quiso, por más que puso sabiduría, empeño, cuanto más intentaba, la familia más se dividía. Hasta que finalmente puso su confianza en Dios. Ella dio el primer paso. Ella buscó a Dios. Ella comenzó a acercarse a su fe. Hizo un pacto con Dios, como el pacto de Abraham. Un pacto de esperanza. Dios le dijo a Abraham: ahora vengo. Y Abraham esperó, y Abraham bostezaba, y venían las aves y querían comer. Dijo, Abraham decía: no. Estas aves son para Dios. Y Abraham estaba cansado, le dolía las rodillas, le dolían los pies. Así algunos hermanos dicen: no, ahora me duelen los pies, pastor, yo me siento. Y levante la mano, hermano. No, pastor, ya me duelen las manos tanto levantarlas. Pero es el pacto de Abraham. Es un pacto de esperanza. ¿Sabes cuánto tiempo esperamos nosotros para ver la bendición que estamos viendo en estos días? Ya vamos para los 18 años, caminando en fe, sembrando en esperanza, en lugares donde hemos entrado a predicar la palabra, que nos ha costado años y que por momentos hemos tenido que cerrar la iglesia, que los misioneros se han vuelto. Cuando los hermanos hablan conmigo me dicen: pastor, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a volver a este lugar, vamos a volver a este lugar y vamos a volver a este otro lugar. Y entre que vamos avanzando, Dios nos permite que vayamos entrando en ciudades nuevas, en obras nuevas, nuevos misioneros, nuevos pastores, nuevos hombres y mujeres de Dios. Se cerró una puerta, se abrieron 4 puertas. Obtuvimos por momentos resultados malos o no lo que esperábamos, pero no dijimos: Señor, no es el tiempo. Dijimos: vamos a atacar por el otro lado. Por el otro lado. Si tienes hambre,
y vas a golpear la puerta de un gobernante, vas a golpear la puerta de alguien que pueda darte trabajo. No te quedas con el no. No te quedas con no hay para ti. Buscas. La Biblia dice que el que busca, halla. El que pide, recibe. Y el que golpea una y otra vez, se le abre. Dice la Escritura que aquel que va a pedir aún a su amigo de noche, aún cuando fuere que no es el tiempo, por la insistencia, dice que se va a levantar y le va a dar lo que quiere. Por la insistencia, porque pide, porque golpea, porque busca, porque espera. Así hemos estado esperando. Y yo le he mostrado a los hermanos que el asunto es esperar, confiar, creer, andar y andar y andar. Y aun cuando parece que vas a cosechar y no cosechas nada, dices, más adelante viene la cosecha. Ese es el pacto de Abraham. Dios dice, yo voy a venir a bendecirlos, pero cuando venga tienes que estar. Cuando yo llame, tienes que responderme, dice Dios. No cansarte, porque Abraham no se cansó. Abraham esperó, Abraham confió. Y esa fue su bendición. Hace unos días, mientras estaba en una ciudad y después de terminar la reunión me pongo a saludar a algunos hermanos. Dice, pastor, yo quiero saludarlo, dice. A usted lo conozco, me dice, pero usted a mí no me conoce. No, le digo, no sé quién sos. Me dice, yo lo conozco a usted porque yo vivía enfrente de su iglesia. Puede ser la casa que está aquí enfrente o la de al lado, no lo sé. O la de este otro lado. Dice, pastor, pero yo he visto la mano de Dios en ustedes. Y gracias a lo que yo he visto me he convertido. Yo los vi a ustedes cuando les entregaron ese terreno que era como una laguna. Y cuando venían ustedes en sus autos y se bajaban al pozo y estaban picando piedras. Venía un camión y tiraba un montículo de tierra. Cuando aquí en este terreno hemos tirado, calculamos que habrán más de 6.000 camionadas o más. Y así todo. Todavía hay lugares donde falta rellenar. Y nosotros con una camionada decíamos, bueno, Señor, vamos a ir haciendo lo que podamos. Había piedras y las partíamos para que no queden espacios vacíos o huecos en lo que iba a ser este templo. Y la hermana decía, yo los miraba a ustedes cómo trabajaban. Y yo, pastor, ¿sabe qué decía? Yo decía, estos están locos. ¿Cuándo van a levantar esa iglesia? Nunca la van a levantar. Y nosotros habíamos puesto un palo y un tacho de 200 litros, los hermanos, y decía, aquí se construirá la iglesia, hijos del Altísimo. En esperanza, en fe, en medio del viento, en medio de la escarcha, prendiendo fuego a las noches para que no se queme el cemento, la mezcla, para que no se congele, porque si se congela se quema. Así que los hermanos venían y prendían gomas. Hacíamos un pedacito de pared y en la noche quedaban las gomas prendidas para que corte un poco el frío y la escarcha y no se queme el cemento. Esta mujer me miraba y se reía y decía, pastor, dice. Y sabe que yo después de un tiempito me fui de ahí. Me vine a vivir a esta ciudad, me decía. Dice, pastor, pero después de un tiempo volví. Y cuando volví, oh sorpresa, la iglesia estaba en pie y levantada. Yo dije, no sé cómo hicieron estos, pero Dios lo tiene que haber hecho. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Dice el Señor, ¿acaso se ha acortado mi mano para no redimir? No hay en mí poder para librar. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu gran dificultad? Soy duro para entender, soy duro para hablar la palabra. No hay poder en Dios. Se envejeció Dios. Se envejeció tu mente. Se envejecieron tus anhelos. Quedaron como dormidos tus anhelos, tus sueños, como que quedaron en el pasado. Pero Dios dice, yo no me olvido de lo que me pediste. Yo vine a responderte. Yo vine a hablarte. Dice que Daniel estaba orando un día, y entre que él estaba orando y le pedía a Dios, y pedía un día, 2 días, 3 días, 4 días. Al otro día decía otra vez, Señor, bendice a mi pueblo, bendice a mi gente. Se puso a ayunar. Otra vez al otro día, y así 10 días, 15 días.
20 días. ¿Qué sentía Daniel? Nada. Hasta que en el día 21 de repente escucha a alguien que le dice: Daniel, muy amado. Y él dice: ¿qué pasó? ¿Quién eres tú? Yo he sido enviado por el Dios poderoso, el Dios de los ejércitos, para hablarte a ti y para darte un mensaje a tu pueblo. Desde el primer día en que predispusiste a buscarme, con todo tu corazón, le dijo Dios, tus oraciones fueron escuchadas en los cielos. El asunto es que mientras venía, le dice el ángel, tuve una oposición en los cielos. Satanás contendía y peleaba contra la bendición que venía a ti. Durante 21 días se opuso, hasta que finalmente pudimos despejar toda maldición. Daniel no podía entender. Todo eso pasaba. Y yo estaba acá orando pensando que era cumplir con una oración más. ¿Sabe las cosas que suceden en la oración? ¿Sabe las cosas que ocurren cuando vos estás orando? Cuando clamás a Dios, cuando le pedís al Señor, se desatan grandes bendiciones. Grandes milagros de Dios ocurren cuando uno clama, cuando uno pide. Dios no se había olvidado de la promesa a Daniel. Él tal vez en un momento creía que Dios no le escuchaba. Tal vez creas que Dios no te escucha. Tal vez pienses que Dios se olvidó de ti. Pero la Biblia dice, se olvidará de la mujer, de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Y Dios dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Tal vez vos te olvidaste de Dios y le diste la espalda en tu pecado, en tu rebeldía, y vos pensás que Dios es como el hombre que se olvida. Dice Dios, yo no soy hombre, dice Dios. Yo no me olvido. Yo he visto personas caminar por la calle y cuando ven un grupo de creyentes, le dan la espalda, dice, no quiero ni que me mire, dice, porque ando apartada, ando revelada. Al mes estaban las reveladas aquí tiradas de rodillas, llorando ante la presencia de Dios. Ellas se querían olvidar de Dios, pero Dios no se iba a olvidar de ellas. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Si alguien hoy quiere hacer una oración para aceptar a Cristo como único Señor y Salvador de sus vidas, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos en fe y en esperanza. Los demás lo hacemos en señal de respeto y de reverencia a Dios. Y los que están escuchando este mensaje a través de la radio, de internet o de cualquier medio digital, y hoy desean aceptar a Cristo, comenzar una relación como la de Abraham, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos y repita esta oración después de mí, que dice: Señor Jesús, en este día, te acepto en mi corazón, como mi Dios, mi Rey, y mi Salvador. Te pido que perdones, mis errores, mis pecados, y mis equivocaciones. Señor Jesús, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Ayúdame a conocerte, a tener esperanza, confianza y paciencia, para ver tu gloria. Yo te doy gracias, por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna, y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Aleluya. Esto fue Mensaje de Poder y Esperanza con Hernán Alberto Cortés. Para más información, visítanos en hernanalbertocortés.com.